Estudia y Aprende presenta Literatura Renacentista. Seguimos con la serie de videos sobre movimientos literarios. Tienes el enlace a la lista de reproducción de esta serie de videos por si no viste algún otro movimiento para que puedas entender todo el proceso hasta el que vamos en este momento. Bueno, acá tengo mis apuntes por cualquier cosita que no quiero que se me olvide. Llegamos a una de las etapas que a mí me encanta, el Renacimiento. En el Renacimiento tenemos autores muy importantes y unas obras maravillosas. Empezamos con el contexto histórico. Siempre necesitamos saber cuál es el contexto histórico del movimiento literario porque obviamente lo que sucede en el mundo se verá reflejado en la literatura. Y todos los artistas se empapan de lo que está pasando a su alrededor para plasmar esa realidad. Y al mismo tiempo, gracias a sus críticas, se puede ir transformando dicha realidad. Entonces, estamos en el Renacimiento. El Renacimiento aproximadamente dura del 1350 al inicio del siglo XVII. Digo aproximadamente porque acuérdate que los movimientos literarios no tienen una fecha determinante, no es igual que la historia. Se van dando los cambios necesarios para hacer las transformaciones hacia la siguiente etapa, pero hay etapas de transición, entonces muchas veces no podemos marcar una fecha determinada y específica. Sin embargo, es un rango aproximado en donde ya vemos las características del Renacimiento. El Renacimiento surge en Florencia y esto tiene mucho sentido porque Florencia está en Italia. Italia no se vio tan afectada por la Edad Media. En Italia es Roma, todavía tenían muchas bases de la cultura clásica, es un punto muy importante para el comercio. Entonces la ciudad de Florencia creció, tiene riquezas y por lo tanto se puede dedicar las personas ricas a pagar para que los artistas se dediquen solo a hacer arte. De esta forma surge ahí este renacer del clásico, de la edad clásica. Se van a retomar muchas ideas para acabar con lo que se venía pensando en la Edad Media respecto a todo el dominio de la Iglesia y de las creencias cristianas. Lo que tenemos como contexto histórico importante es, número uno, el cambio económico. Ya no es necesario que todos sean campesinos, ya no es necesario que todos trabajen la tierra. Ahora tenemos a la clase de los burgueses y tenemos a los artesanos y entonces las personas empiezan a trabajar por un salario. Ya no necesariamente tienes que trabajar en la tierra, te puedes ir a los burgos, a las ciudades que ya están floreciendo y trabajar en un oficio. Y a cambio de esto te van a pagar. Además, pues ser banquero ya está muy desarrollado, necesitaban quienes de aquí salían sin dinero y allá llegaban, firmaban a cambio papeles, documentos para que los banqueros le entregaran el dinero en los destinos a los que iban a llegar. Tenemos el auge de las ciudades. Florencia, Venecia, prácticamente todas las ciudades puerto crecen demasiado porque el comercio empieza a fluir. Además, con el descubrimiento de América, tenemos también todo el comercio que va a venir de este continente nuevo y esto hace que las ciudades crezcan aún más. Se empieza a dar el absolutismo monárquico. Esto significa y viene muy de la mano con la formación de estados nacionales, porque ahora ya no tenemos feudos, se empiezan a concretar el poder en manos de un monarca. Ya no son los señores feudales que protegían su castillo, sino que ahora empezamos a tener el concepto de país empezamos a tener ese concepto de unión y de país y una figura del monarca. Entonces ahora sí ya España se consolida, está el reino de Francia, el reino de Inglaterra y todo esto bajo el mando de los monarcas.
hay una ruptura de la Iglesia de Roma. Recuerda que en la Edad Media el cristianismo era lo que mandaba, no había más, lo que decía la Iglesia, lo que decía el Papa, todos obedecían a la Iglesia. Pues con el pensamiento renacentista se empieza a cuestionar muchos dogmas de la Iglesia, hay un rompimiento, los mismos sacerdotes que están dentro de ella dejan de creer en cosas que predican porque ven que lo que predican es diferente a lo que hacen, entonces tenemos una ruptura, cambio de ideas y surge el protestantismo. Y también hay descubrimientos científicos y geográficos. Se descubre América, se descubre que la Tierra no es el centro del universo, ahora ya sabemos que la Tierra es redonda y no plana, que el Sol es el centro de los planetas del sistema solar, que el universo es más que esto. Todos estos descubrimientos que se empiezan a hacer cambian también la concepción que se tenía sobre la vida y el mundo. Y una cosa muy importante es la imprenta. Si bien ya había algo parecido a la imprenta, pero eran placas donde, digamos que una página completa se tenía que hacer la página para la placa para poderla imprimir. Y en esta parte viene la imprenta móvil. Gutenberg lo que hace es que ya no necesitas una placa exacta de cada hoja, sino que ahora acomodas las letras y puedes ir formando todas las páginas que necesites. Entonces esto hace que también los libros puedan ser más económicos, más fácilmente distribuidos y ahora sí las ideas quedan plasmadas para la eternidad dentro de los libros, dentro de lo que nos dura la eternidad en un libro. Las bases de toda la literatura renacentista y del movimiento renacentista obviamente están en el pensamiento. ¿Qué pasa aquí? Tenemos un renacer de la cultura clásica. Dicen, basta con esto de que Dios me tiene que decir todo lo que tengo que hacer siempre. Vamos a ver qué pensaban y qué creían los filósofos de la antigüedad. Entonces se retoman ideas de tanto Grecia como Roma. El desarrollo del humanismo. Y aquí tenemos una figura muy importante que es Erasmo de Rotterdam. En el sitio web de Estudia y Aprende, en el artículo que aquí te dejo enlazado, hay más información sobre Erasmo de Rotterdam. Él es un elemento clave como figura humanista y renacentista. Los hombres del Renacimiento no eran hombres especializados en un solo conocimiento. Ellos sabían de todo. Un hombre renacentista, el ejemplo mayor de las figuras renacentistas son Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Tanto Miguel Ángel como Leonardo son pintores, escultores, inventores. El hombre renacentista quiere saber de todo, quiere indagar todo, quiere descubrir todo, no tiene un pensamiento centrado. Y Erasmo de Rotterdam es esta figura humanista que cuestiona, a pesar de ser sacerdote, o precisamente por ello, cuestiona a la iglesia, cuestiona a la escuela, cuestiona a la autoridad y siempre dice, a ver, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? Y que a mí que no me vengan a imponer ideas. Yo quiero descubrir, quiero conocer, quiero saber si esto es cierto o no por mi experiencia. A partir de estas ideas humanistas se resalta la dignidad del hombre. El hombre vuelve a tener importancia. Ya no somos todos, sí seguimos siendo todos iguales, pero ya no es que Dios es el centro de todo y nuestra vida está dedicada a Dios. Ahora hay una sensación de individualismo, de yo lo hice. Por eso los autores empiezan a plasmar más sus nombres, deja de haber tantas obras anónimas como estaban en la Edad Media y ahora sí quiere ser reconocido, se reconoce la figura del artista. Las personas ricas que se encargan del mecenazgo que tenemos acá abajo, mecenazgo significa que un aristócrata o un burgués, alguien que tuviera dinero, le iba a pagar a un artista para que ese artista trabajara para él, ya sea que pintara, que hiciera teatro, que escribiera. El artista ya no se tenía que preocupar por andar consiguiendo dinero porque su mecenas le daba el dinero que necesitaba para poder llevar a cabo su actividad artística.
Pero entonces los mecenas deciden a qué artista van a apoyar. No es lo mismo apoyar a Leonardo que apoyar a Miguel Ángel, que apoyar a cualquier otro artista. Cobra importancia la figura del hombre y del individuo. Surge el neoplatonismo, que es una concepción corregida y aumentada sobre las ideas platónicas sobre la creación y el hombre. Y también tenemos el concepto de carpe diem, que quiere decir hay que disfrutar la vida y disfrutar el ahora, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. En esa época todavía la esperanza de vida no era muy larga, entonces en la Edad Media se pensaba que el hombre venía a sufrir, que la tierra era un valle de lágrimas y que lo más chido vendría cuando te mueres y te vas al cielo. Los renacentistas dicen no, yo no sé qué hay más allá, no sé si me voy a ir al cielo, no sé si me voy a ir al infierno, no sé qué pasa. Lo que quiero es disfrutar ahorita la vida. Así es que el carpe diem es el goce de vivir. Y esto se va a ver muy reflejado en la literatura. Ahora, los géneros literarios que tenemos en el Renacimiento, y aquí viene lo importante, ahorita voy a hablar específicamente de cada uno de estos, pero en general los temas que se tratan en el Renacimiento son esta situación del carpe diem, del gozar la vida, del disfrutar de la hora, la belleza, se habla mucho sobre el amor y la naturaleza. Estos son los 4 temas principales que vamos a ver tanto en la poesía, en la prosa, en el teatro. Dentro de la poesía destaca el verso endecasílabo y los sonetos. Te dejo ejemplo de sonetos en el artículo, que ya está aquí el enlace, para que puedas leer y ver cómo estaban escritos los sonetos. Los sonetos son versos endecasílabos divididos en 4 estrofas, son 2 estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. Ese es la manera más común de escribir poesía, aunque también hay lira y estrofas italianas como el cuarteto o el terceto. Un género muy importante fue la prosa didáctica. Hay diálogos, hay literatura religiosa, literatura filosófica, también hay ensayos con la figura de Montaigne. Este autor es el que inicia el desarrollo de los ensayos. También te dejo ejemplo en la web, porque si no, en este video se va a hacer muy largo. Dentro de la prosa narrativa hay novelas caballerescas. Todavía tenemos novelas de la Edad Media que hablaban sobre los caballeros y los héroes y estos amores imposibles, pero también tenemos las novelas bizantinas, que son también novelas de amor. Hay novelas con temas moros, pero antes de que los moros invadieran España, cuando todavía con este concepto del moro como un ser exótico, sensual y especial. Y hay novela picaresca. Un ejemplo de la novela picaresca es El Lazarillo de Tormes, que trata sobre las aventuras de un chico que se tiene que ganar la vida y se gana la vida a veces de manera no muy decente. También te dejo ejemplo de eso en el sitio web. Dentro del teatro, todavía continúa el teatro religioso con algunos tipos de autos sacramentales, pero tiene un gran desarrollo el teatro profano, el teatro que no es religioso. Y será diferente en los distintos países. En España, por ejemplo, surge mucho la figura de los pasos o los entremeses, que son obras pequeñas que se presentaban entre acto y acto de una obra más grande. Recuerda que no había cine, no había muchas maneras de entretenerte como ahora. Obviamente pues no hay películas, no hay centros comerciales, no es que pudieras estar comprando todo el tiempo las cosas. Entonces una actividad a la que todo el mundo asistía era el teatro, y las obras de teatro podían durar hasta 5 horas. Entre acto y acto se presentaban, digamos, pequeños sketches. No eran precisamente eso, pero son obras cortitas que se conocen como pasos y entremeses o entremeses. Esto principalmente con la figura de Lope de Rueda,
en España. En Italia surge la comedia del arte. La comedia del arte es maravillosa. La comedia del arte sí es hacer muchas improvisaciones. Eran compañías que ya tenían juegos elaborados, pero también improvisaban, no juegos elaborados, sino cada actor de la compañía tenía su personaje definido. Tenemos, por ejemplo, al Arlequino, que siempre era esta figura pícara que le robaba a uno y luego lo perdía con otro y siempre estaba haciendo lo que podía para sobrevivir. El Arlequino siempre tenía hambre, necesitaba estar con un amo, luego con otro, porque al final ningún amo le cumplía lo que decía, y Arlequino siempre se andaba metiendo en problemas. Están las figuras de los enamorados, que siempre tenían algo que se interponía entre su amor. Por ejemplo, un hombre feo y gordo que se quería casar con la chica bonita, y la chica bonita y joven está enamorada de un hombre también guapo y bello. Los enamorados suelen ser personajes tontos. Entonces, cada actor de la compañía tenía su papel muy definido, y cuando llegaban a una ciudad, pues adaptaban las obras que ya tenían también al entorno de la ciudad. La comedia del arte eran espectáculos principalmente callejeros, pero después se fueron refinando mucho y terminan en los palacios con obras como las de Molière, por ejemplo. La comedia del arte se extendió por Europa, pero es en Italia donde tiene su mayor resplandor. Y también está el teatro isabelino, que la máxima figura del teatro isabelino es Shakespeare. Shakespeare es un autor de tragedia, de comedia, también escribió versos, también escribió poemas, y sus obras son muy históricas. Tiene obras románticas. Obviamente la que más conocemos de Shakespeare es Romeo y Julieta. Se han hecho muchas adaptaciones, hay películas, está Hamlet, está Otelo, pero también tenía obras históricas que le contaban a su pueblo pues todo este asunto de los reyes, viendo a los reyes de una manera más humana. Hacía mucho énfasis en las debilidades humanas, en las pasiones humanas. Tenemos la historia de Enrique V, de Ricardo III, y también hacia finales de su vida, ya sus últimas obras son muy fantasiosas. Y bueno, dentro de su poesía tenemos, por ejemplo, La violación a Lucrecia y muchos sonetos hacia sus amados y amadas. Hay muchos autores, hay muchas obras, no te voy a decir todos en este video, ya te mencioné, dentro de los más importantes están Shakespeare y Cervantes. Miguel de Cervantes, obviamente, con El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, que hace una crítica a todos estos libros de caballería, pero también habla sobre la locura, el amor, los ideales, el carpe diem, el disfrutar la vida, el hacer lo que queremos, el ir contra las reglas. Es una obra que si la lees sin adaptación probablemente te aburra, porque sí tiene palabras muy rebuscadas que no vas a entender, principalmente porque ya no las usamos, pero si te encuentras alguna obra, algún texto más adaptado a la actualidad, vas a ver que es muy emocionante, muy divertido. Es muy chistoso. Miguel de Cervantes se enfrenta a los molinos de viento, va que lo arman caballero en una posada, que es... El posadero no tiene ni idea y piensa que está loco, pero pues le sigue la corriente, porque a los locos hay que seguirles la corriente, y lo nombra caballero, y él se va a pelear por su dama que ni lo pela y ni sabe ni caso le hace. Y Sancho Panza al principio es la parte cuerda, que lo único que quiere pues es que consigan dinero, porque él necesita dinero, y después se va enredando y se va dejando llevar por la fantasía de Sancho Panza, y también se deja ir en ese aspecto medio de locura para todos los demás. Shakespeare, todas las obras que ya te he mencionado, también es necesario que lo leas si quieres entender un poquito más sobre la cultura sobre la literatura del Renacimiento. De verdad, no te vas a aburrir. O bueno, si no lo quieres leer, ve una de las tantas adaptaciones. Es
Habla sobre los celos. En Otelo el tema principal son los celos. Otelo es tan celoso que mata a Desdémona. Imagínate, Desdémona era su esposa porque cree que lo engaña y Desdémona ni siquiera lo estaba engañando. Hay una obra que se llama Tito Andrónico. Esta es muy violenta porque Tito Andrónico es un general romano. Obviamente un general romano lo que su chamba es ir y atacar ciudades para que sirvan a Roma. Ataca una de estas ciudades, hace un matadero de gente. Entre ese matadero de gente pues mata a algunos hijos de la reina. La reina se va como esclava con otros 2 hijos que quedan vivos. Entonces la reina quiere venganza y los hijos también. Y estos 2 hijos violan a la hija de Tito Andrónico y después de violarla le cortan la lengua y le cortan las manos para que no pueda decir quiénes fueron sus violadores y para que no pueda escribir sus nombres. Tito Andrónico de todas maneras se entera de quién fue y entonces invita a estos 2 jóvenes a su casa, los mata, los cocina y después le dice a la reina que vaya a cenar y le da de comerse a sus propios hijos. Y eso es la literatura clásica, que podemos pensar que es aburrido. Bueno, la literatura renacentista, que podríamos pensar que es aburrido, pero pues si te ves, los temas son muy violentos. Está Maquiavelo, Montaigne, que son más autores de prosa didáctica. Ellos nos hablan más sobre conceptos políticos, filosóficos de la época. Garcilaso de la Vega en España escribió muchísimas cosas. En la web te dejo también algunas de sus obras. Rabelais en Francia, Petrarca en Italia, Petrarca principalmente dentro del área de la poesía. Y bueno, esto es todo por el video. Recuerda, para completar la información, visita nuestra web. Muchas gracias por haber visitado este canal. Si te gustó la información y te fue útil, pues por favor suscríbete, déjanos tus comentarios, preguntas, trato de responderlas lo más pronto posible. Te respondo por aquí o por historias o por Instagram, pero deja tus preguntas. Dime también qué otro tipo de material quieres ver aquí en el canal y compártelo con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. Y a continuación te dejo unas recomendaciones de videos que te pueden funcionar.